Ese mundo se sostenía sobre recibos de deudas y juicios interminables. El caballero que marchaba a la guerra, envuelto en hierro sobre su caballo de batalla, muchas veces cabalgaba al límite de la ruina financiera. Y en los campos, el hombre que araba la tierra tampoco bajaba la cabeza en silencio. Si la situación lo exigía, sabía cómo enfrentarse a su propio señor ante un tribunal y usar la ley a su favor. Las condiciones de esa vida quedaron marcadas en la tinta de los contratos. La distancia entre los muros del castillo y el barro de la aldea era inmensa, pero en ambos extremos sabían muy bien cómo defender sus intereses y jugar bajo las mismas reglas. Un hombre envuelto en malla de hierro cruzando el barro de una aldea, tomando lo que le apetece y atravesando con su lanza a cualquiera que lo mire mal. Esa es la escena que tenemos grabada a fuego sobre la Edad Media. Pero basta abrir las actas de cualquier tribunal de la época para que el escenario cambie de golpe. Entre esos pergaminos no hay masacres impunes ni campesinos que bajan la cabeza como si fueran simples pedazos de tierra. Lo que encontramos son vecinos furiosos gritando frente a un juez por el robo de un cerdo, los límites de un pastizal o el cobro de un impuesto mal calculado. Los sermones hablaban de un mundo dividido en tres grupos cerrados: los que rezan, los que combaten y los que trabajan la tierra. Un orden dictado desde el cielo donde cada uno conocía su lugar exacto. Abajo, en el barro cotidiano, el panorama era menos ordenado. Ser campesino no equivalía a llevar cadenas. La esclavitud del antiguo mundo romano ya casi había desaparecido en Europa occidental, y su espacio lo ocupaba una telaraña muy densa de lealtades y deudas. Unos eran libres, otros pagaban alquiler por su parcela, algunos cobraban por día trabajado, y luego estaban los siervos. Ese siervo no se ofrecía en una plaza como mercancía. Su vida estaba amarrada a un trozo de tierra. Si el noble vendía el campo, la familia campesina pasaba al nuevo dueño, pero nadie podía arrancarlos de su hogar, separarlos o quitarles el arado así como así. Hacía falta una justificación legal de mucho peso. Detrás de sus espaldas tenían siglos de costumbres locales que operaban con la fuerza de una ley. Matar a un trabajador en un ataque de ira no despertaba la admiración de nadie. Era, por encima de todo, un desastre económico. Significaba perder manos para la cosecha, arruinar un capital valioso y buscarse problemas graves ante la justicia. Peor aún, si ese labrador pagaba tributos a la corona, a un monasterio o a una orden militar. Levantarle la mano a uno de ellos implicaba meterse directamente con los intereses del rey o de la iglesia, y las multas por cruzar esa línea podían llevar a la quiebra a más de un señor local. Había zonas donde la balanza se inclinaba todavía más hacia el lado de los campos. En la península ibérica, durante los largos siglos de la Reconquista, instalarse en la frontera significaba vivir bajo la amenaza de que un ataque sorpresivo convirtiera el trigo en cenizas. Para convencer a la gente de mudarse a esas áreas de riesgo, los reyes firmaban documentos conocidos como fueros. Estas cartas blindaban a los colonos contra las exigencias de la nobleza. Respaldado por un buen fuero, un aldeano de Castilla o Aragón tenía base legal para sentar a un aristócrata en un tribunal si sus perros habían pisoteado los cultivos o si había cruzado las tierras sin permiso. Ese entorno, a simple vista dominado por la fuerza bruta, generaba montañas de burocracia. Los registros de los siglos XIII y XIV exponen procesos largos y costosos. Comunidades enteras reunían dinero, moneda a moneda, para pagar a un abogado y demandar a su señor feudal por intentar cobrar un peaje en un camino que no figuraba en el trato original. Y lo más revelador es que muchas veces la aldea ganaba. El noble volvía a su castillo obligado a pagar los gastos legales y con el orgullo golpeado. El rey respaldaba estas decisiones con un cálculo político claro: evitar que los líderes locales ganaran demasiada independencia. En aquel momento, la libertad no se discutía en términos filosóficos. Era algo tangible, casi físico. Consistía en quedar exento de una carga, no pagar por cruzar el puente de piedra, tener permiso para llevar la propia harina al molino
o poder entrar al bosque a buscar ramas secas para el invierno. Eran ventajas exactas, anotadas punto por punto en un documento. Si las reglas operaban así, el juego parecía tener contrapesos. Los aldeanos conocían sus derechos, contrataban defensores y llevaban a los tribunales a quienes los pisoteaban. Entonces, ¿cómo conservaba la nobleza su autoridad? ¿Por qué la sola figura de un hombre armado acercándose a caballo bastaba para que toda la comunidad guardara silencio? El secreto de ese respeto no residía en el pergamino de un juez ni en el peso de la sangre. La frontera definitiva que separaba a quienes habitaban el castillo de los que dormían bajo techos de paja era estrictamente económica. El dominio sobre el valle no se sostenía en un derecho divino para maltratar a los más débiles, sino en una barrera militar casi insalvable. El caballero imponía su voluntad porque poseía el monopolio físico de la fuerza, impulsado por el precio inalcanzable del hierro. El equipo completo de un solo caballero costaba el equivalente a un rebaño entero de vacas, O a todo lo que producía una pequeña aldea durante años. Armar a un hombre para la guerra requería una inversión colosal. Debajo de todo ese hierro no había un aventurero solitario con una espada antigua, sino una máquina militar financiada de forma privada, que consumía recursos a una velocidad alarmante y necesitaba una logística brutal para mantenerse en pie. Ese monopolio de la fuerza exigía un precio que muy pocos lograban pagar. Con el paso de los siglos, sostener el nivel militar se volvió una carga tan pesada que muchos nobles menores, hombres con un título en papel pero con pocas tierras productivas, preferían renunciar a ser armados caballeros de manera oficial. De nada servía descender de un linaje ilustre si no había recursos para mantener las apariencias. Presentarse al combate mal equipado era una humillación pública, y el hierro pulido era un lujo reservado para un grupo cada vez más cerrado. Para sobrevivir a un choque de lanzas hacía falta mucho más que valor. Una buena cota de malla, tejida a mano con miles de amillos remachados uno por uno, exigía meses de trabajo en un taller artesanal. Cuando esa malla fue reemplazada por placas de acero sólido ajustadas al pecho, las articulaciones y la cabeza, la factura se volvió exorbitante. Una armadura a medida, capaz de soportar un golpe directo, costaba tanto como una granja próspera en plena producción. Y una espada bien equilibrada se anotaba en los testamentos como una de las piezas más valiosas de la herencia familiar. Sin embargo, el agujero más profundo en las arcas del castillo no lo causaba el metal, sino el animal. El destrero, el caballo de guerra, era una bestia enorme de músculo denso, criada a propósito para morder, patear y soportar el olor intenso de la sangre sin entrar en pánico. Era un animal escaso, carísimo y devoraba montañas de avena. Por esa razón, nadie lo usaba para cruzar un bosque o viajar de una ciudad a otra. El caballero se desplazaba siempre sobre un caballo de marcha, mucho más ligero y tranquilo. La bestia de combate caminaba detrás, sin jinete, guiada por la cuerda de un sirviente. Llegaba al campo de batalla fresca, con la respiración intacta, reservada en exclusiva para los minutos del impacto. Olviden al guerrero que cabalgaba solo hacia la frontera. Un hombre atrapado bajo el peso de su propia armadura no podía subir a la montura sin apoyo, ni arreglar una correa rota en medio del barro, ni levantar una tienda de campaña cuando caía la noche. Detrás de la silla de montar marchaba obligatoriamente una pequeña empresa móvil. Se requería un escudero con fuerza suficiente para ajustarle las correas del pecho antes de pelear, un mozo que limpiara los animales y varios caballos de carga con lanzas de repuesto, raciones y herramientas. Ese grupo comía, gastaba leña y cobraba un sueldo todos los días del año, incluso cuando no había ninguna batalla a la vista. A los gastos del campamento se sumaba el peso asfixiante del prestigio. Un noble que se presentaba en la corte con la tela de la capa gastada, sin halcones de caza o sin monedas para organizar un banquete generoso, perdía el respeto de sus iguales y la obediencia de sus vasallos. La autoridad requería exhibición. Cada fiesta, cada corte de seda y cada regalo caro era un agujero en las finanzas, pero también una inversión para demostrar fuerza. Mostrar debilidad económica era el primer paso hacia la pérdida de poder. Debajo de esas armaduras había hombres trabajando al límite de sus posibilidades.
La espada del enemigo daba miedo, sí, pero el verdadero terror en la casa de un noble rural a menudo tomaba la forma de un libro de cuentas. Mantener la maquinaria militar era un equilibrio constante sobre el abismo de la ruina. Para costear una expedición, firmaban préstamos con mercaderes y banqueros a tasas agresivas. Entregaban las escrituras de sus propiedades, cedían el cobro de peajes de un puente de piedra o empeñaban la uva que aún no había crecido en sus viñedos. Todo ese esfuerzo iba destinado a comprar monturas frescas y pagarle el jornal a la escolta. El cálculo dependía de la victoria. Capturar a un rival importante y exigir cofres de plata por el rescate compensaba la inversión. Pero el riesgo era inmenso. ¿Qué ocurría si la pata del destrero pisaba un pozo en la tierra y se quebraba? ¿O si una flecha barata lo atravesaba en los primeros minutos de combate? En ese instante, el guerrero perdía la inversión de su vida. Un golpe de mala suerte frente a los muros de una ciudad podía arrastrar a su familia a la bancarrota fulminante. Vender parcelas de tierra para tapar deudas era la humillación final para cualquier apellido. Acorralado por la necesidad de renovar el hierro, mantener la fachada y cumplir con los banqueros, el señor del castillo exprimía su patrimonio con una urgencia que rozaba la desesperación. Esa presión caía por las laderas hasta llegar a los surcos de la aldea. Urgía cobrar los impuestos, la renta de la cosecha y la moneda del molino para sobrevivir un invierno más. El problema era que sacar esa riqueza para salvarse de la ruina no consistía en enviar guardias a saquear los graneros de sus vasallos. Por mucho que el noble dominara la violencia física, la tierra funcionaba con contratos muy estrictos que ni siquiera él podía alterar por capricho. El control sobre una aldea no se sostenía únicamente con la amenaza de un látigo o el miedo a perder el techo. La rutina del campo en los siglos XIII y XIV operaba bajo reglas burocráticas estrictas, amarradas al papel, la tinta y los sellos de cera. La gran mayoría de los hombres y mujeres que doblaban la espalda sobre los surcos no eran esclavos sumisos. Guardaban en sus casas contratos de arrendamiento con condiciones milimétricas, avalados por notarios locales. Para entender cómo se vivía, hay que observar los distintos niveles de dependencia, porque el tablero no era igual para todos. Estaba el siervo, un hombre que no podía recoger sus herramientas y marcharse a otras tierras sin pagar multas aplastantes o sin conseguir el permiso directo de su amo. Su carga incluía días de trabajo gratuito en la propiedad personal del caballero. Debía reparar las empalizadas del castillo, sacar el lodo de los fosos y levantar la cosecha ajena antes de poder ocuparse de la suya. Era un trato agobiante. Pero incluso esa servidumbre tenía límites. La cantidad de jornadas de trabajo al año estaba marcada a fuego por la costumbre local. Si la tradición dictaba que el siervo trabajaba 40 días al año para la fortaleza, intentar sacarlo al campo el día 41 era una invitación abierta a los sabotajes o al motín. A su lado trabajaba un grupo cada vez más numeroso, los campesinos libres y los arrendatarios. En regiones como Galicia, León o Cataluña, firmaban acuerdos bajo nombres como censos, enfiteusis o foros. El trato les garantizaba el derecho a sembrar la parcela y dejarla en herencia a sus hijos a cambio de una renta fija. Quien lee hoy esos registros parroquiales encuentra una precisión contable obsesiva. El pago anual podía consistir en 3 docenas de huevos, 2 quesos de oveja, un saco de centeno y 3 monedas de plata que debían entregarse, sin falta, el día de San Martín. Esos papeles ocultaban un detalle que terminó jugando en contra de la nobleza. Muchos contratos se firmaban por varias generaciones, a veces por 3 vidas enteras, o incluso a perpetuidad. Eso significaba que la renta quedaba congelada en el tiempo. Con el paso de las décadas, las ciudades crecieron y los precios en los mercados se dispararon por la inflación, derrumbando el valor real de ese alquiler. Arriba en el castillo, asfixiado por el costo ascendente del hierro y de los caballos de guerra, el señor veía con desesperación cómo las 3 monedas de plata fijadas 80 años atrás por su abuelo ya no compraban absolutamente nada. Legalmente, el noble no podía tachar el pergamino y exigir más grano por la fuerza. Si perdía la paciencia y enviaba a hombres a robar ganado o a quemar un pajar para meter miedo, se ganaba un problema serio.
Respaldado por su contrato, el campesino libre acudía a los tribunales del rey. En Castilla y Aragón, las aldeas juntaban fondos comunes para contratar abogados especialistas y litigar contra su amo. Para un aristócrata con problemas de deudas, enredarse en un juicio contra una comunidad organizada significaba una fuga de dinero insoportable que, muchas veces, terminaba perdiendo ante el juez. Y cuando no había plata para pleitos legales, la aldea se defendía sobre el propio terreno. La torpeza calculada, la mala memoria repentina sobre dónde terminaba el linde de un bosque y la interpretación mañosa de la tradición funcionaban como tácticas de resistencia formidables. Si el administrador del castillo bajaba a reclamar el mejor trigo del acuerdo, resultaba que las plagas o el granizo siempre habían castigado esa parcela en particular, y el grano de peor calidad terminaba en los depósitos del noble. Los ejes de las carretas se partían justo en temporada de traslado, las palas del señor se perdían bajo el barro, y los labradores llegaban tarde a las jornadas gratuitas arrastrando enfermedades misteriosas. Aquello no era un sometimiento pasivo. Era una disputa de desgaste, una negociación silenciosa donde cada familia maniobraba para asegurar su propia cena. Esos pergaminos manchados, enrollados y guardados en cajas de madera junto al fuego, eran el verdadero escudo de los campesinos. Definían su lugar exacto en el mapa social y garantizaban su derecho a un techo. Sin embargo, esa red de obligaciones no empezaba el día en que un joven empuñaba la hoz por cuenta propia. El peso del rango, de las leyes y de la propiedad moldeaba a las personas desde mucho antes. Las rígidas barreras de ese mundo determinaban la fuerza del cuerpo y de la mente, empezando por la forma misma en que un niño atravesaba los primeros años de su vida. Al cumplir los 7 años, los caminos del hijo del caballero y del niño campesino se separaban de forma tajante. Mientras el niño de la aldea crecía al lado del fuego de sus padres, el futuro guerrero empacaba su ropa para marcharse a otro castillo y no volver en años. La formación de la élite militar no tenía espacio para el afecto familiar. Se construía sobre el esfuerzo físico y el cálculo político. La costumbre marcaba que los varones debían criarse en la corte de un señor más poderoso, ya fuera un aliado o un tío lejano. Entraban por la puerta más baja, sirviendo como pajes. Había 2 motivos prácticos para este intercambio: arrancar al niño de la protección materna para que no se ablandara y tejer alianzas que duraran toda la vida. En un salón extraño, rodeado de hombres armados, el muchacho aprendía las reglas del poder. Su trabajo consistía en llenar la copa de vino del noble con reverencia, cortar la carne en los banquetes, quitarle el óxido a las cotas de malla y sostenerse a caballo sin mostrar miedo. Si el cuerpo le respondía bien, a los 12 o 14 años daba el salto y se convertía en escudero. A partir de ese momento, el entrenamiento se volvía un castigo diario. Pasaban las horas bajo el sol o la lluvia golpeando postes de madera con escudos y espadas que pesaban como plomo. Les enseñaban a soportar el agotamiento crónico, a ignorar los moretones y a no retroceder un solo paso ante un impacto. Todo esto no era un deporte. Era la preparación mental indispensable para sobrevivir en un entorno donde un segundo de pánico podía costarles la herencia entera. Además del músculo, debían asimilar una arrogancia muy calculada, una manera de caminar, de hablar y de mirar al resto que dejara claro quién tenía permiso legal para usar la fuerza. Abajo, en el valle, la escuela no tenía muros de piedra ni maestros de armas. El niño campesino crecía sobre el piso de tierra pisada de su cabaña, respirando el humo del fuego y el olor a animal cerrado. Aprendía por pura imitación. En cuanto lograba sostenerse sobre sus piernas y entender una orden corta, la urgencia de comer lo empujaba a trabajar. A los 5 o 6 años, ayudar dejaba de ser un juego y pasaba a ser una obligación. Las niñas aprendían a remendar la ropa, a desmalezar el huerto y a mantener vivas las brasas. Los niños salían a cielo abierto para vigilar y recolectar. Su tarea era gritar para espantar a los cuervos de la siembra, buscar bayas comestibles, juntar ramas secas en la orilla del bosque y cuidar que los cerdos no se dispersaran. Parecen oficios inofensivos, pero las actas de los jueces locales cuentan otra historia. Los registros de las parroquias guardan una larga lista de accidentes fatales.
Niños de 7 años, ahogados en pozos por intentar sacar agua. Pequeños aplastados por una yunta de bueyes asustados o atacados por lobos mientras vigilaban el rebaño en soledad. El campo no era un paisaje tranquilo, sino una zona productiva que no perdonaba descuidos. Pese a la inmensa distancia social que los separaba, la cuna del futuro caballero y la cama de paja del aldeano compartían la misma fragilidad frente a la enfermedad. Las fiebres altas y las infecciones intestinales no entendían de fueros ni de escudos de armas. Un número enorme de niños se quedaba en el camino antes de ver su quinto invierno. Esa presencia tan cercana de la muerte marcaba el ritmo de las familias, obligando a todos a empujar a sus hijos hacia la edad adulta lo más rápido posible. Los que lograban sobrevivir a esa etapa comenzaban a deformar sus huesos casi de inmediato. Al revisar los cementerios medievales, los arqueólogos encuentran las huellas exactas de esa rutina. El esqueleto de un hombre de armas revela hombros torcidos de tanto cargar la lanza y columnas vertebrales hundidas por soportar decenas de kilos de metal a lomos de un caballo. El cuerpo del campesino muestra otro tipo de castigo. Las rodillas y las lumbares aparecen desgastadas por décadas de inclinarse sobre la tierra, y los huesos conservan marcas profundas por el esfuerzo constante de balancear la guadaña en cada cosecha. A los 15 años, la etapa infantil ya se había cerrado para ambos. El escudero cruzaba fronteras en campañas militares, ayudaba a organizar saqueos y se acostumbraba a ver cómo el hierro abría la carne enemiga. A esa misma edad, el muchacho de la aldea guiaba solo la carreta, hablaba en las asambleas de vecinos y pagaba impuestos como cualquier adulto de la comunidad. Ya fuera para resistir la embestida de un caballo a todo galope, o para clavar el arado en la tierra helada antes de la primavera, esos cuerpos desgastados exigían una cantidad de alimento enorme. Y ahí, en el peso exacto de lo que comían cada día, aparece un dato que borra por completo la idea del labrador esquelético rogando por un mendrugo de pan seco, un cuenco de agua turbia y un trozo de pan duro para una familia vestida con harapos grises. Esa es la escena que se nos viene a la mente al hablar del hambre en esos siglos. Pero al raspar el fondo de los antiguos graneros y revisar los huesos en los cementerios, la arqueología desarma esa estampa. Para aguantar las jornadas bajo el sol, un trabajador del campo consumía mucha más energía diaria que un adulto de hoy. Y la carne, lejos de ser un lujo prohibido propio de las leyendas, era una pieza obligatoria en su estrategia para sobrevivir. Romper la tierra endurecida y cargar peso desde el amanecer obligaba al cuerpo a funcionar como un horno que reclamaba leña sin parar. Necesitaban entre 3.000 y 4.000 calorías diarias. La base innegociable de ese combustible era el pan. Nada de migas ligeras ni harinas blancas. Horneaban hogazas oscuras, densas y pesadas, hechas con mezclas baratas de centeno, avena y cebada. La corteza era tan firme que cortaban rebanadas gruesas, conocidas como trincheros, para usarlas de plato sobre la mesa de madera. Sobre ese pan servían el potaje, el verdadero motor que mantenía en pie a los trabajadores europeos. En cada cabaña colgaba una olla de hierro o barro sobre las brasas, hirviendo a fuego lento. Rara vez la vaciaban por completo. Cada mañana le sumaban más agua y los ingredientes que hubiera a mano. Puñados de guisantes, lentejas anchas, coles, nabos, zanahorias pálidas y cebollas. Así lograban un caldo espeso, lleno de fibra y carbohidratos, que soltaba la energía de a poco y les permitía llegar enteros hasta que caía la noche. ¿Pero qué pasaba con la carne? Acercarse a un ciervo o a un jabalí en las reservas del señor sí era un delito que podía pagarse con la vida. El campesino, sin embargo, contaba con su propia despensa de proteínas, el cerdo. La mayoría de las casas criaba por lo menos 1 o 2 al año. No se parecían a los animales pesados de las granjas modernas. Eran bestias ágiles y cubiertas de pelo grueso, que sobrevivían en los bordes del bosque, escarbando la tierra en busca de bellotas, raíces y sobras. Cuando empezaban las heladas del invierno, llegaba la hora de la matanza. El aprovechamiento del animal era absoluto. Cubrían la carne con sal, la colgaban a ahumar en las vigas del techo y preparaban tocino y embutidos densos.
Esa reserva colgando sobre sus cabezas aseguraba que la familia soportara los meses más fríos. Para completar la cena, recurrían al queso duro, huevos, mantequilla, y si el mar o un río grande no quedaban lejos, barriles de pescado salado. Más al sur, en la península ibérica, el sabor cambiaba por completo. En buena parte del territorio, la manteca animal perdía terreno frente al aceite de oliva. Los siglos de presencia de Al-Andalus habían transformado la tierra, dejando huertos cargados de berenjenas, almendras, higos secos y cítricos, aportando nutrientes que el norte frío apenas conocía. Sumado a eso, los inmensos rebaños de ovejas de Castilla hacían que la carne de cordero no fuera una rareza en la mesa de los labradores prósperos. Llenar el vaso con agua de pozo solía ser un riesgo por la contaminación cercana de los corrales. Para no enfermar, la solución cotidiana era beber alcohol. En las tierras húmedas del norte, la sed se apagaba con cantidades inmensas de cerveza. Era un líquido turbio, sin el amargor del lúpulo moderno, que funcionaba casi como un alimento líquido por su aporte calórico. En el sur reinaba el vino, un vino joven y áspero que tomaban todos, desde los ancianos hasta los niños, casi siempre mezclado con agua para purificarla y aflojar el dolor muscular tras la cosecha. Arriba, en los salones de piedra iluminados con candelabros, la comida cumplía otra función. El caballero no se sentaba a la mesa para reponer fuerzas, sino para exhibir su rango. Su pan pasaba por tantos tamices que quedaba completamente blanco, limpio de la textura rústica de la aldea. Y sobre las bandejas de metal, la carne dominaba sin competencia. Trozos enormes de ternera, venados enteros y aves silvestres asadas. Pero la frontera definitiva entre los que trabajaban y los que mandaban la marcaba el uso de las especias. Un puñado de pimienta negra, jengibre, clavo, canela o azafrán costaba más de lo que un aldeano veía en años. Echar estas especias sobre un plato hasta tapar el sabor original de la comida no era una búsqueda culinaria, era un cálculo político. Servía para que los rivales y los vasallos entendieran que el anfitrión podía quemar los impuestos de toda una aldea en una sola noche. El banquete era pura diplomacia y una exhibición directa de poder. Esa muestra de abundancia les cobraba un precio muy alto. Mientras el aldeano consumía altas dosis de fibra, el señor del castillo llenaba su estómago de vino dulce y grasa animal, esquivando las legumbres por considerarlas comida de pobres, nacida de la tierra sucia. Los efectos de esa dieta quedaron grabados en sus esqueletos. Los huesos de la nobleza muestran la inflamación crónica de la gota, un problema metabólico que convertía sus últimos años en un encierro de dolor físico, impidiéndoles incluso pisar el suelo o subirse a una montura. Sostener esa rueda de alimentación exigía mucha previsión. Las toneladas de centeno, los barriles pesados de vino, la carne salada y los pequeños cofres con especias no se conservaban solos. Alguien tenía que llevar la cuenta exacta, estirar los sacos de trigo hasta la primavera y proteger las despensas de la humedad, las ratas y los robos. Esa gestión silenciosa y estricta, indispensable tanto en una cabaña apretada como en el corazón económico del castillo, no recaía en manos de los hombres que empuñaban las espadas, ni de los que clavaban el arado en los surcos. La estampa de la señora encerrada en la torre más alta, bordando en silencio mientras espera que su marido vuelva de la guerra, se desvanece al revisar los documentos de la época. Cuando el caballero ensillaba su caballo para unirse a una campaña militar o atender asuntos en la corte, su esposa no se quedaba mirando por la ventana. En el instante en que él cruzaba la puerta, ella tomaba las riendas de un territorio que funcionaba como un enorme centro de producción, recaudación y defensa. Esas ausencias podían alargarse por meses o años enteros. En ese tiempo, la supervivencia del linaje dependía por completo de ella. Era su mano la que presionaba el sello de cera en los documentos oficiales, autorizaba el sueldo de los guardias, revisaba los libros de cuentas junto al administrador, ordenaba vender el trigo y enfrentaba a los prestamistas que llamaban a la puerta para cobrar las deudas que había dejado la compra de armaduras. Sostener la rutina del castillo significaba alimentar a decenas de bocas cada día,
desde los peones en las cuadras hasta los hombres armados, llevando la cuenta exacta de cada saco de avena y cada barril de vino. Si otro noble reclamaba los límites de un bosque de robles, era la señora quien pagaba a los abogados o defendía sus tierras frente a los jueces del rey. Y si un rival intentaba aprovechar que el amo no estaba para atacar los muros, ella tomaba el mando de la guarnición. Ordenaba levantar el puente, calculaba cuántas flechas quedaban y organizaba los turnos de vigilancia en las murallas. El peso de esa autoridad no se notaba en la seda de los vestidos ni en las joyas, sino en un manojo de llaves gruesas de hierro que llevaba colgado al cinturón. Esas llaves abrían el cuarto de las armas, la caja con las monedas de plata, la bodega y el granero mayor. Quien tenía las llaves controlaba la vida en la fortaleza. Abajo, en el valle oscuro y lleno de humo, la mujer campesina sostenía una carga distinta, pero igual de pesada. Su esfuerzo iba mucho más allá de barrer el piso de tierra o criar a los hijos menores. La cabaña no comía sin su trabajo. Mientras el hombre clavaba el arado con los bueyes, ella gobernaba el espacio alrededor de la puerta. A su cargo estaba el huerto, un cuadro de tierra bien cercado que pedía agua a diario, y del que salían las cebollas, los nabos y los guisantes que le daban sustancia al potaje. También alimentaba a las gallinas y a los cerdos, cuidando la grasa y la carne que los salvaría de las heladas. Ordeñaba las ovejas, preparaba quesos duros para guardar y salaba los cortes de cerdo después de la matanza. Y cuando el trigo maduraba y el tiempo apremiaba, salía a los campos a trabajar hombro a hombro bajo el sol, atando las plantas y llenando las carretas antes de que una tormenta arruinara el año entero. En sus manos también operaba un circuito económico que traía monedas a la casa. En gran parte de Europa, la elaboración de la cerveza era un oficio de mujeres. Si lograba un buen fermento, le vendía el excedente a los vecinos, consiguiendo la plata necesaria para pagar la renta y no perder la parcela. Al caer la noche, el trabajo no se detenía. Cerca de la poca luz que daba el hogar, el huso y la rueca giraban sin parar, hilando la lana y el lino para tejer la ropa de la familia. Los pergaminos de los notarios locales guardan pruebas de una resistencia silenciosa. Si un accidente con los bueyes o una fiebre repentina se llevaban al marido, la viuda no salía a mendigar por los caminos al día siguiente. Una gran cantidad de mujeres tomaba el control formal de la familia. Exigían que el contrato de arrendamiento quedara a su nombre. Le pagaban los impuestos de sucesión al noble. Contrataban peones a sueldo y mantenían la granja funcionando al menos hasta que sus hijos varones tuvieran la edad para heredar. Nadie discute que la ley escrita protegía a los hombres. La subordinación jurídica era estricta, y el riesgo de perder la vida en un parto era una sombra permanente en cada casa. Pero en un entorno donde la frontera entre comer y pasar hambre se rompía con tanta facilidad, la aldea y el castillo no podían darse el lujo de mantener a la mitad de la gente en una posición decorativa. Ellas calculaban, producían y sostenían el techo. Todo este sistema, con sus reglas firmes y sus deudas anotadas, mantenía el equilibrio en la mayor parte de Europa. Sin embargo, el mapa cambiaba por completo al mirar hacia el sur, al otro lado de los montes Pirineos. En esa frontera, una guerra intermitente que llevaba siglos arrastrándose quemaba las leyes tradicionales y obligaba a inventar reglas de supervivencia que no se veían en ningún otro lugar. En gran parte de Europa, la barrera entre el hombre que empujaba el arado y el que montaba a caballo para pelear era infranqueable. Pero al bajar hacia los reinos de Castilla, León y Aragón, el terreno dictaba otras reglas. En esas tierras secas, donde el viento soplaba sobre campos marcados por el riesgo constante, un labrador que lograba juntar la plata necesaria para comprar un caballo de combate y una lanza firme, podía quebrar ese orden social. Le bastaba cabalgar hacia la frontera y ofrecer su espada para sacudirse el polvo de la aldea y meter un pie en los bordes de la nobleza. Ese choque militar ilegal fue producto del avance sostenido hacia el sur. Mientras el sistema feudal llenaba de papeles y obligaciones a los trabajadores en las zonas pacificadas del continente, la frontera ibérica era un espacio inestable, despoblado y donde la guerra no daba tregua. Los reyes chocaban con un problema de logística monumental.
Tomar una fortaleza de piedra o quitarle un valle fértil a los musulmanes era solo el primer paso. El verdadero desafío consistía en retener la tierra, llenarla de pobladores cristianos y aguantarlos contra ataques rápidos que caían sin falta cada primavera. Convencer a una familia de mudarse a una zona caliente requería más que buenas intenciones. Una aceifa, una incursión rápida del enemigo, podía dejar los campos de trigo en cenizas y llevarse a la gente cautiva en cuestión de horas. Para poblar ese riesgo, los reyes y los grandes nobles firmaron los fueros y las cartas pueblas. Estos documentos entregaban parcelas libres de las ataduras señoriales habituales y cortaban de raíz los impuestos más pesados. Si alguien cargaba su carreta, empacaba sus cosas y levantaba su casa a la sombra de una muralla amenazada, dejaba atrás el peso del señor local. A cambio de vivir en alerta, se convertía en un colono libre que solo respondía ante la corona. Dentro de este esquema de supervivencia, cobró fuerza una figura clave, el caballero villano. Este hombre no llegaba al combate amparado por el escudo de una familia ilustre. Era un villano, un vecino común de la villa, que había logrado ahorrar vendiendo su lana o acumulando buenas cosechas. Si ese labrador lograba adquirir una buena montura, una cota de malla y el hierro necesario, el consejo local le reconocía su nuevo rango. Al registrarse como caballería pesada, se ganaba una exención fiscal automática. Dejaba de pagar los pechos, esos impuestos directos que ahogaban a la mayoría de los vecinos, y pasaba a moverse con privilegios legales propios de la nobleza menor. Sostener ese estatus, sin embargo, exigía dormir con un ojo abierto. Cuando la campana de la iglesia tocaba a rebato anunciando que el enemigo cruzaba la sierra, ese labrador tenía que soltar la azada, correr a la cuadra, ponerle la silla a su bestia y salir al galope a defender el valle. Esas milicias de vecinos formaron bloques militares muy efectivos. Hombres de a pie y caballería popular marchaban juntos en expediciones de saqueo, y al regresar, dividían el botín con precisión contable. La plata que te tocaba dependía directamente de las armas que hubieras llevado a la pelea. Ese pacto traía escondida una trampa financiera implacable. Mantener a un animal listo para el impacto constante drenaba los ahorros de cualquiera. Muchos de estos vecinos descubrían por las malas que una fuerte sequía que arruinara los pastos o una pata rota del caballo los devolvía al barro. Cada año, la ciudad convocaba el alarde, una inspección militar estricta. El oficial pasaba revista a la salud de las bestias, golpeaba los escudos y comprobaba que la malla no tuviera óxido. Si el hombre se presentaba caminando porque no tenía monedas para comprar otra montura, el castigo era fulminante. Perdía sus beneficios en el acto, volvía a ser un plebeyo del montón y tenía que empezar a pagar deudas tributarias de nuevo. Durante generaciones, la línea fronteriza aguantó gracias a esos pastores y agricultores dispuestos a cruzar lanzas para proteger sus parcelas. Sin embargo, cuando llegaba la hora de asaltar los muros gruesos de un gran castillo o de mantener una guarnición fija que no colapsara en pleno invierno, las milicias vecinales ya no servían. Los labradores tenían que volver a sus casas para levantar la cosecha antes de perderlo todo. Esa guerra perpetua pedía la entrada de una fuerza completamente distinta. Requería tropas profesionales dedicadas en exclusiva a empuñar el hierro. Hombres que no tuvieran que preocuparse por el arado, el trigo, ni una familia esperándolos al otro lado del muro. Hombres que juraban pobreza absoluta ante el altar, dormían con la pesada cota de malla puesta, esperando un ataque antes del amanecer. Habían aceptado reglas estrictas de castidad y obediencia, pero terminaron controlando millones de hectáreas de tierra. Las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara funcionaban, a efectos prácticos, como ejércitos privados y enormes empresas agrícolas. Manejaban presupuestos, cobraban rentas y organizaban una logística que a veces superaba las arcas de los propios reyes, muy lejos de la simple búsqueda del martirio. Las milicias formadas por vecinos eran útiles en escaramuzas rápidas, pero arrastraban un problema evidente. En cuanto el trigo maduraba, los labradores daban media vuelta y regresaban a sus casas para asegurar el grano antes del invierno. Una línea de castillos expuesta a ataques continuos
no podía defenderse con hombres que vaciaban las guarniciones cada verano. Alguien tenía que quedarse a vigilar los pasos de montaña y mantener las murallas armadas frente a los avances del sur. Para cubrir ese hueco militar, a mediados del siglo XII, tomaron fuerza estas hermandades. Entrar en el bastión de Calatrava la Nueva, encaramado en cerros secos, era pisar un cruce entre un cuartel de frontera y un monasterio de encierro. Los caballeros de la orden se regían por la dura regla del cister. El ritmo de sus días lo marcaban los golpes de campana. Se levantaban en plena madrugada, soportando el frío de la piedra, para rezar los maitines. Luego pasaban al refectorio, donde comían un potaje simple en escudillas de madera, manteniendo un silencio de plomo, sometidos además a largas jornadas de ayuno. Su labor no consistía en encerrarse en el claustro a iluminar pergaminos con polvo de oro. Su trabajo principal era mantenerse listos para chocar contra el enemigo. Pasaban el día en los patios de armas bajo el sol, engrasando correas de cuero para que no se agrietaran, afilando las puntas de las lanzas, enderezando las placas de acero mellado y ensayando la carga a caballo una y otra vez. La disciplina ahogaba cualquier queja. Si alguien discutía una orden o llegaba tarde al coro, terminaba flagelado en público o encerrado a pan y agua. Dar un paso atrás por miedo en pleno combate equivalía a la expulsión inmediata. Les arrancaban el manto y perdían su lugar en la orden para siempre. En medio de ese rigor extremo hubo un cálculo muy terrenal. A diferencia de los calatravos, a los caballeros de la Orden de Santiago les dieron permiso legal para casarse y tener familia. La Iglesia aceptó romper la norma del celibato porque el terreno lo exigía. En una zona despoblada y expuesta a la muerte rápida, permitir que esos hombres formaran hogares aseguraba que echaran raíces de verdad. Además, garantizaba una nueva generación de defensores nacidos y criados detrás de las mismas murallas que algún día tendrían que proteger. Detrás de los rezos en latín y del acero afilado, operaba un negocio territorial enorme. Cuando las órdenes tomaban por asalto una posición o limpiaban de enemigos un valle clave, la corona pagaba ese esfuerzo entregándoles el control definitivo del lugar. Durante el siglo XII y el siglo XIII, acumularon extensiones gigantescas en La Mancha, los bosques de encinas de Extremadura y buena parte de Andalucía. No era un regalo al azar, era un trato metódico para levantar un muro de señoríos armados hasta los dientes, financiados con los impuestos de cada persona que pisaba ese suelo. Esas propiedades funcionaban en bloque, organizadas en zonas llamadas encomiendas y manejadas por un comendador. Ahí la imagen del monje humilde se desvanece por completo. La orden cobraba peajes en los puentes, controlaba los mercados, obligaba a usar sus propios hornos para cocer el pan y exigía el pago riguroso de los diezmos. Aunque su ingreso más lucrativo caminaba sobre 4 patas. Llegaron a concentrar cientos de miles de ovejas vigilando a punta de espada las cañadas reales, las grandes rutas por donde se movía el ganado. Después ataban esa lana en fardos inmensos, la enviaban hacia los telares de Flandes en el norte del continente y veían regresar toneladas de plata pura a las bodegas de sus castillos. Sobre el papel, el caballero individual mantenía sus votos. No poseía nada y al morir, sus arreos y su caballo volvían de inmediato al arsenal de la comunidad. Pero la institución operaba con una independencia política casi absoluta. Los grandes maestres se sentaban a la mesa con el peso de príncipes soberanos. Movilizaban tropas sin pedirle permiso al rey. Negociaban sus propias treguas en la frontera. Impartían justicia y, si sus rutas comerciales o sus tierras peligraban, no dudaban en enfrentarse directamente a la corona. Mantener en pie esa red de torres, molinos de agua y pastizales requería un nivel de esfuerzo físico que los propios caballeros no podían cubrir. El trigo y la lana necesitaban de miles de brazos ajenos para romper la tierra, esquilar los animales y pagar las rentas abusivas de la encomienda. Y en muchos de esos valles recién arrebatados al dominio islámico, los comendadores se dieron cuenta de un detalle clave. La gente más capacitada y mejor organizada para trabajar el terreno no rezaba en sus capillas ni hablaba su idioma.
Para sostener su maquinaria de guerra y asegurar el control de la línea, los devotos defensores de la fe decidieron cobrar impuestos y hacer negocios directos con las mismas familias musulmanas a las que acababan de expulsar del poder. Hay documentos de la época que describen una escena difícil de encajar en el relato tradicional de la Guerra Santa. Vemos a grandes señores feudales y caballeros amenazando con sus espadas a los sacerdotes católicos más radicales de sus propios dominios. Lo hacían para proteger a las comunidades islámicas que vivían dentro de sus tierras. No era un ejercicio de tolerancia filosófica, sino una decisión estrictamente contable. Esos campesinos musulmanes pagaban la renta y los impuestos con una constancia que ningún noble endeudado estaba dispuesto a sacrificar por un arranque de devoción. A los musulmanes que rechazaron huir hacia el sur y se quedaron en sus casas bajo dominio cristiano, se les conoció como mudéjares. Cuando los ejércitos de Castilla y Aragón avanzaron sobre Andalucía y Valencia en los siglos XII y XIII, encontraron valles llenos de gente y huertas que funcionaban con un equilibrio envidiable. Echar a toda esa gente habría significado apagar el motor agrícola y quebrar la economía de los territorios recién ganados. Para evitar ese colapso, los reyes y las órdenes militares ofrecieron condiciones de rendición muy prácticas. Los mudéjares aceptaban someterse a las nuevas autoridades, pero el pergamino les garantizaba el derecho a mantener su idioma, su religión y sus propias leyes locales. Ese trato se organizaba a través de la aljama, una especie de municipio autónomo incrustado en las tierras del señorío. Mantenían abierta su mezquita, operaban un matadero exclusivo para asegurar que el corte de la carne cumpliera con las reglas del Islam, y tenían sus propios jueces para resolver herencias y pleitos sin pisar un tribunal cristiano. Desde el punto de vista del noble, la aljama era una herramienta fiscal comodísima. El señor feudal no tenía que gastar botas ni tiempo caminando por el barro para cobrar casa por casa. Simplemente exigía una suma anual inmensa a toda la comunidad, y los propios líderes locales se encargaban de recolectar hasta la última moneda entre los suyos, asumiendo el castigo si la plata no alcanzaba al final del ciclo. La presión para sostener esos pagos era asfixiante, pero el sistema no dejaba de moverse. Pagaban por alquilar el suelo, dejaban cuotas obligatorias en los puentes y le entregaban el diezmo a la Iglesia Católica, a pesar de rezar en otra dirección. Además, abonaban un impuesto directo a la corona por el simple derecho a vivir y conservar su fe. Pese al peso de los tributos, estos campesinos eran expertos en sacarle rendimiento a la tierra dura del sur. Mantenían limpias y operativas las acequias, las norias y los canales de riego que hacían crecer los cultivos. Entre ellos había artesanos de la seda y albañiles tan precisos con la madera que la propia nobleza cristiana los contrataba para armar los techos de sus palacios y fortalezas. Con el correr de las décadas, las reglas se endurecieron. Las leyes cristianas empezaron a obligar a los mudéjares a mudarse a barrios cerrados conocidos como morerías. Eran manzanas rodeadas de tapias y portones de madera pesada que se bloqueaban con cadenas durante la noche o en los días de gran fiesta católica, aislando a la población para evitar roces en las calles. También se les ordenó llevar marcas cosidas en la ropa para que todos pudieran reconocerlos de inmediato entre el ruido del mercado. Detrás de estas barreras latía un miedo constante. En la corte, nadie dejaba de sospechar que, si un ejército islámico lograba cruzar desde el norte de África, esos labradores abrirían las puertas de las ciudades desde adentro. Pero mientras la frontera se mantuviera quieta y los canales llevaran agua, la maquinaria no se detenía. Un caballero podía mirar con recelo los rezos de sus vecinos, pero guardaba sin quejas las monedas que dejaba su sudor. Aún así, los impuestos de la aljama, los arrendamientos y el control de los peajes apenas alcanzaban para mantener el castillo a flote. Para una élite militar acosada por las deudas y el alto precio del acero, exprimir las parcelas de tierra nunca iba a ser suficiente. El trigo aseguraba el pan del invierno, pero el dinero pesado, la riqueza de golpe capaz de salvar a un linaje de la ruina, no crecía en los huertos. Para conseguir ese nivel de plata, no quedaba más remedio que ensillar el caballo y buscar el botín en la economía cruda de la guerra. En medio del caos de un campo de batalla,
con los pies hundidos en el barro y los tímpanos aturdidos por el choque de los escudos, un caballero hacía todo lo posible para no matar a quien llevaba una armadura similar a la suya. Atravesar con la lanza el pecho de un conde o un duque rival significaba perder muchísimo dinero. Un enemigo muerto terminaba siendo un cadáver anónimo, pudriéndose al sol. Un enemigo vivo era un cofre de plata que respiraba. Las canciones hablaban de honor y valentía, pero sobre la tierra pisoteada, el choque armado operaba como un negocio especulativo, rápido y enfocado en los números. El sistema militar funcionaba como una maquinaria bien engrasada de secuestro extorsivo. Las presiones para pagar las mallas de acero y reponer los caballos empujaban a la nobleza a buscar ingresos fuertes fuera de sus fronteras. Al cruzar lanzas contra la línea rival, la mente de un hombre blindado no buscaba el exterminio de sus iguales, buscaba una captura rentable. Agarrar por el cuello a un hombre ilustre aseguraba el cobro de un rescate enorme. La familia del retenido se veía forzada a ceder parcelas o firmar préstamos usureros con banqueros italianos para comprar su libertad. Mantener a un prisionero de alto rango amarrado en una celda arreglaba las cuentas de un linaje arruinado en un solo día. Las reglas para fijar el precio de una vida formaban un pacto de caballeros, acatado por los grandes apellidos europeos. Cuando un guerrero caía de la montura o quedaba rodeado sin salida, se quitaba el guantelete derecho y se lo entregaba a su oponente. Ese simple gesto de cuero y metal sellaba un contrato comercial. El mercado le perdonaba la muerte. A partir de ahí, su encierro dependía de su sangre. El vencido se sentaba a cenar en la mesa de quien lo había apresado, compartía el vino caliente y dormía a cubierto en la misma tienda. El nivel de confianza llegaba tan lejos que si el prisionero empeñaba su palabra, lo dejaban cabalgar de vuelta a su castillo durante algunos meses para conseguir el dinero en persona. Si la fecha se vencía y los cofres seguían vacíos, el temor al descrédito lo obligaba a volver sobre sus propios pasos y entregarse de nuevo a sus captores. Esa piedad financiera se cortaba de tajo al mirar hacia abajo en la escala de rangos. Cuando un ballestero a pie o un peón agrícola de la milicia caía herido, nadie gastaba un segundo en levantarle la visera o preguntar su procedencia. Su valor mercantil era nulo. Allá atrás, en su aldea, su familia apenas juntaba para pagar los diezmos. Jamás enviarían monedas suficientes para compensar el gasto de alimentarlo y vigilarlo bajo una tienda. La solución práctica era pasarlos a cuchillo, hundiendo las hojas de acero en los cuerpos caídos para asegurarse de que no volvieran a levantar un arma en el siguiente conflicto. Salir respirando de una derrota era un artículo de lujo, un trato exclusivo reservado a quienes poseían tierras y títulos. Los reyes y los duques no organizaban combates gigantescos todas las semanas. Cuando los ejércitos evitaban el choque frontal, la estrategia se centraba en ahogar al vecino. En la península ibérica ejecutaban la algarada o cabalgada. Faltaban las trompetas ceremoniales y los batallones alineados. Eran golpes de asalto calculados para destruir la producción ajena. Cientos de jinetes cruzaban la línea en la madrugada, esquivando las fortalezas de piedra para caer sobre quienes trabajaban. Rompían las herramientas, tiraban fuego en los campos de trigo a punto de cortarse, talaban huertos y echaban veneno en los pozos de agua. El objetivo mayor era arrastrar vacas, mulas y ovejas, porque ese ganado representaba una fortuna que caminaba por sí sola hasta los corrales del agresor. Todo ese humo y robo obedecía a un papeleo estricto. Al volver a terreno seguro, amontonaban en un cerco las palas robadas, los cálices de las capillas, los animales asustados y hasta los campesinos destinados al mercado de rehenes menores. Ningún soldado agarraba su botín y se iba caminando a casa. Los notarios y capitanes anotaban todo y aplicaban la regla. La corona exigía cobrar su quinta parte bruta, separada antes del reparto. El sobrante se fraccionaba según lo que cada hombre hubiera arriesgado. El guerrero que había aportado un destrero carísimo cobraba la mejor parte de las ganancias. El peón que había corrido a pie recogía las sobras. Si alguien conseguía desabrochar la coraza de un muerto en la tierra, revender ese metal se le reconocía como un derecho incuestionable.
Salir a cazar prisioneros y quemar campos de trigo forzaba a la caballería a acampar durante meses o temporadas completas, lejos de sus propiedades. Jugaban a los dados con sus propias vidas y cobraban rescates ajenos para mantener en pie el apellido. Pero mientras los campamentos cambiaban de valle y los oficiales regateaban precios al calor de una fogata, en las tierras del noble, la vida no entraba en pausa. La semilla pedía caer en el surco antes de la helada. Los linderos rotos requerían arreglos y el molino tenía que seguir moliendo. Frente a ese castillo casi vacío, la gente del campo no se quedó de brazos cruzados esperando instrucciones de arriba. Las propias familias rellenaron ese vacío de poder, trazando reglas vecinales muy claras para gobernar su propio pedazo de mundo. La idea de la aldea como un grupo de hombres asustados que solo agachaban la cabeza cuando el administrador cruzaba a caballo, no se sostiene al revisar los registros locales. Ese grupo de casas con techos de paja funcionaba, a efectos prácticos, como una corporación de hierro. Eran los propios vecinos quienes decidían a quién le tocaba sembrar la parcela junto al río, quién debía cambiar las tablas podridas del puente y cómo se repartía la multa cuando alguien robaba grano en la noche. Arriba en el castillo, el señor feudal no gastaba tiempo ni paciencia en organizar la rutina de sus campesinos. Su único interés era asegurar que los sacos de trigo y las monedas llegaran a su bodega antes del invierno. Para garantizar ese flujo sin interrupciones, entregó la administración diaria a los propios aldeanos. De esa necesidad práctica cobró fuerza una de las instituciones más sólidas de la época, el Consejo Rural. La cita solía darse el domingo al salir de misa, en el pórtico de piedra de la parroquia o bajo la sombra del árbol más grande del lugar. Allí se juntaban los cabezas de familia. Entre discusiones a los gritos, definían las reglas que sostenían el peso de la comunidad. Ellos mismos elegían a sus representantes a mano alzada. Nombraban alcaldes, vigilantes para los campos, encargados de las acequias y tesoreros. Quien tomaba la vara de mando no era un aristócrata enviado desde la fortaleza. Era un hombre de la propia aldea, con las manos partidas por el trabajo, que ocupaba el cargo por el plazo inamovible de 1 año. La autoridad de esa asamblea pesaba sobre cada surco. En gran parte de Europa, las tierras de cultivo no tenían cercos de piedra ni vallas. Bajo este sistema de campos abiertos, nadie sembraba cuando le daba la gana. El calendario agrícola era una maquinaria comunitaria exacta. El consejo acordaba la semana precisa en que los hombres salían a cortar el trigo. Si alguien veía nubes negras en el horizonte, entraba en pánico y salía a recoger sus espigas 2 días antes de la fecha acordada. La misma asamblea le cobraba multas durísimas. Hacer las cosas por cuenta propia no era una muestra de iniciativa, sino un peligro directo para la cena de todo el valle. El consejo administraba además el patrimonio colectivo. La aldea operaba como dueña de grandes praderas, áreas de pasto y márgenes del bosque. Una vez terminada la cosecha, se activaba una regla muy extendida en la península ibérica: la derrota de mieses. Durante ese tiempo, las líneas imaginarias entre una parcela y otra se borraban. Las vacas y las ovejas de todas las familias entraban a comer los restos del grano y, a cambio, el estiércol fertilizaba el suelo de manera pareja antes de la próxima siembra. Sin embargo, esa red de vecinos escondía un filo peligroso. El noble del castillo aprovechaba la estructura de la asamblea para aplicar el principio de responsabilidad colectiva. Si un comerciante aparecía muerto en el camino cerca de la aldea y el asesino escapaba en la oscuridad, el juez feudal no perdía tiempo buscando huellas, simplemente le pasaba una multa enorme por homicidio al consejo entero. Cada aldeano debía vaciar sus bolsillos para cubrir el precio de la sangre derramada en sus tierras. Sabiendo esto, el control mutuo rozaba la paranoia. En esas cabañas pegadas unas a otras, los secretos no duraban. Si un labrador sacaba de la ropa monedas de plata sin una venta que las justificara, o guardaba un saco de harina que no había pasado por el molino oficial, era denunciado de inmediato. La propia comunidad lo entregaba antes de que el castillo bajara a castigarlos a todos. La presión para encajar en el molde ahogaba a cualquiera que rompiera las reglas. Al que no aportaba madera para arreglar el techo del molino,
o entraba al bosque a talar en época prohibida, se le cerraban las puertas. Le negaban el paso al horno de pan. Nadie le prestaba una yunta de bueyes para arar, y en casos extremos lo expulsaban de la asamblea. Quebrarle los lazos a una familia era condenarla a muerte, porque enfrentar las heladas en soledad garantizaba no llegar a la primavera. El sistema operaba como un engranaje frío, ajustado para aguantar el peso de las cosechas y la extracción implacable de impuestos. Cumplía su objetivo. La tierra daba su cuota y las cuentas del noble cuadraban. Pero esa misma asamblea comprendía que el cuerpo y la cabeza tienen un tope de tolerancia. Una aldea no se sostiene solo a base de amenazas y sudor. Por eso, esa misma corporación que cobraba multas por recoger el trigo antes de tiempo, era la que marcaba en el calendario los días exactos para soltar el arado, limpiar las herramientas y darse el permiso de respirar. El peso de la hoz y el arado no se levantaba de lunes a domingo sin interrupción. Aunque la carga física sobre la tierra era agotadora, los libros de cuentas y los registros parroquiales dejan ver un calendario inesperado. Un trabajador rural, en la Baja Edad Media, acumulaba alrededor de 150 días libres al año. Si sumamos las fechas obligatorias de descanso, el tiempo lejos del trabajo superaba con creces los días libres de un oficio actual. El paso de los días no lo marcaban los engranajes de un reloj, sino el sonido del bronce desde el campanario y el cambio de las estaciones. La frontera intocable del descanso era el domingo. Desde que sonaban las vísperas el sábado por la tarde, avisando el cierre de la semana, hasta que salía el sol del lunes, cargar peso o usar herramientas quedaba prohibido por la ley de la iglesia. Clavar una pala en el surco, afilar una hoja de hierro o levantar un muro de piedra en el día de descanso constituía un pecado y, más grave aún, un delito civil. El consejo cobraba multas en monedas de plata a quien atraparan tapando un agujero en su techo un domingo. Solo se toleraban las tareas que garantizaban la vida: echarle pasto a las vacas, ordeñar las ovejas o alimentar las brasas para no congelarse. A esos 52 domingos se le sumaba una lista larga de celebraciones obligatorias. Fechas como la Navidad, la Pascua y Pentecostés exigían frenar casi por completo el trabajo agrícola durante varias semanas. Luego venían los días dedicados a los apóstoles, las fiestas de la Virgen y el día del santo patrón de cada aldea. En la península ibérica, una fiesta patronal paraba en seco la maquinaria del valle. Si el día del santo caía un miércoles en pleno calor del verano, las herramientas se quedaban en las casas, los bueyes descansaban amarrados a la sombra y el trigo se dejaba en paz. Lejos de pasar todos esos días arrodillados en la humedad de la parroquia, la aldea cambiaba de ritmo. Cumplir con la misa de la mañana era obligatorio, pero en cuanto el sacerdote terminaba, la plaza de tierra se llenaba de ruido. Hombres y jóvenes organizaban torneos de lucha, levantaban piedras enormes para medir fuerzas o se lanzaban a jugar con una pelota de cuero pesada. A veces, decenas de vecinos se empujaban intentando llevar ese balón de un lado a otro del valle, aplastando matorrales y terminando más de una vez a los golpes. El vino joven y la cerveza sin filtrar corrían sin freno, desatando quejas amargas en los archivos de la iglesia. Los obispos dejaban por escrito su rabia al ver cómo los labradores transformaban una fecha sagrada en un descontrol de bailes circulares y cantos ruidosos junto al muro del cementerio. A ese alboroto se sumaban los músicos que iban de paso, vendedores de objetos de poco valor y curanderos que armaban sus mesas de madera por unas horas. Todo esto dibujaba un año de picos marcados, no una condena uniforme. El campesino no soportaba el mismo peso todos los meses. En los días de la siembra, o cuando apuraban la cosecha antes de que cambiara el clima, trabajaban desde que aclaraba el cielo hasta que la oscuridad ya no les dejaba ver sus propias manos. Eran semanas donde el cuerpo se vaciaba y no existían las pausas. Pero cuando las nevadas bloqueaban los caminos, o cuando el calendario de los santos imponía un alto, la caída en el ritmo era total, dándole a los músculos inflamados el margen necesario para recuperarse. Para el Consejo Rural, aflojar la tensión en esas fiestas era una decisión política indispensable.
Compartir la carne asada, que no se volvería a ver durante el invierno, servía para limar asperezas por un lindero mal medido y permitía que las familias negociaran los matrimonios de sus hijos. Ese desahogo funcionaba como una vía de escape obligatoria para tolerar el frío, la humedad del piso de tierra y la visita constante del cobrador de rentas. Mientras la aldea golpeaba jarras de madera y cantaba en la plaza, arriba en el castillo, la nobleza preparaba sus propias jornadas de exhibición. Aislarse detrás de gruesos muros de piedra también pasaba factura, y la élite militar buscaba sus propias maneras de romper la rutina y mostrar su fuerza ante otras familias. Sin embargo, ellos no se conformaban con empujar una pelota rellena de paja ni con beber vino a la sombra de un árbol. El ocio de los hombres de armas exigía caballos pesados, el ruido seco del acero verdadero y el riesgo inminente de perder todo su patrimonio, o la vida entera, frente a una tribuna repleta. Una pista limpia de arena, una barrera de madera gruesa y dos hombres rompiendo lanzas frente a las damas de la corte. Esa es la postal más repetida de las justas caballerescas. Pero al retroceder a los siglos XII y XIII, el orden desaparece. En sus comienzos, estos eventos funcionaban como batallas a escala, choques masivos donde el objetivo final no pasaba por ganarse el aplauso del público, sino por capturar el equipo del rival y salvarse de la bancarrota. A estos cruces asistían cientos, a veces miles de guerreros. No armaban gradas de colores ni cercaban un terreno plano. Delimitaban kilómetros de terreno abierto, cruzando aldeas completas, colinas de matorrales y ríos pequeños. Dos frentes se alineaban y lanzaban sus caballos a toda velocidad. Aunque usaban armas romas y espadas con el filo embotado, la fuerza del impacto no perdonaba. Más de un hombre murió ahogado en los fosos de barro bajo el peso insoportable de su armadura, o terminó aplastado por los cascos de las bestias en medio de una nube de polvo que bloqueaba la vista. ¿Qué los empujaba a jugarse la vida en tiempos de paz? La asfixia financiera. La ley dictaba que el patrimonio de un linaje pasaba intacto al hermano mayor. Para los hijos menores, sin tierras ni fortalezas a su nombre, el torneo funcionaba como una herramienta de ascenso rápido. Era el único escenario donde podían juntar plata y asegurar un puesto en el séquito militar de un noble poderoso. Las reglas del combate copiaban al pie de la letra el cálculo de la guerra. Derribar a un oponente te daba el derecho automático a quedarte con su inmenso destrero, sus carísimas placas de acero, y exigirle, además, un buen rescate en plata para soltarlo. Las ciudades que recibían el evento estallaban de actividad. Los caminos se llenaban de herreros que arreglaban abolladuras a martillazos en plena madrugada, mercaderes de animales y prestamistas ofreciendo efectivo rápido. Adentro del terreno operaban empresas tácticas. Eran grupos organizados, dirigidos por guerreros veteranos, que elegían como blanco a jóvenes inexpertos con monturas de primera línea. Los acorralaban contra un margen, los tiraban de la silla a golpes por la espalda y los arrastraban fuera del cerco para cobrar cada pieza valiosa que llevaran encima. Entrar a la carga era apostar el apellido a una sola carta. Una emboscada rápida cerca de los árboles o un destrero que se quebraba la pata al pisar una raíz escondida desencadenaban la quiebra financiera inmediata. El hombre derribado entregaba su protección y su caballo indispensable al ganador. Para recuperarse y cubrir la cuota de su rescate, terminaba firmando documentos usurarios o pidiéndole auxilio a su familia, arrastrando a su casa a un agujero de deudas que pocos lograban pagar en vida. Con los años, los monarcas intervinieron. Ver cómo sus oficiales de élite se mataban inútilmente antes de salir en campaña, los obligó a cambiar las normas. Así apareció la barrera de madera para separar a los caballos y evitar choques mortales, dando forma a las justas individuales que quedaron retratadas en los grabados. Pero el riesgo de perderlo todo siguió ahí. Mantenerse en el circuito durante la Baja Edad Media exigía armaduras pulidas exclusivas para exhibición, escudos con detalles en oro, banquetes obligatorios y sirvientes vestidos de seda importada. El simple gasto de asistir y participar bastaba para quebrar la economía de un señorío entero. Cuando un señor feudal volvía a su fortaleza cubierto de polvo, golpeado y sin su mejor montura tras caer ante un jinete inferior,
llevaba consigo el apuro de los números. Los mercaderes ya estaban tocando a su puerta. Frente a ese vacío en las cuentas, no podía bajar y exprimir más los campos de trigo. Los labradores ya daban la cuota y contaban con asambleas vecinales o fueros para resistirse. Obligado a sacar capital en el corto plazo, su mirada apuntaba hacia el recurso natural más codiciado del valle, aquel amparado por las leyes más inflexibles del sistema. Su atención recaía sobre el oscuro y silencioso bosque profundo. Matar a un ciervo o a un jabalí entre los árboles de un señor feudal podía pagarse mucho más caro que asesinar a un hombre a puñaladas en una taberna. Ante los tribunales de la época, el peso legal de un animal salvaje superaba con facilidad la vida de un plebeyo. Esa diferencia no respondía a un respeto adelantado por la naturaleza, sino al interés económico más estricto y calculador de la nobleza. El bosque quedaba muy lejos del escenario de los cuentos, oscuro y lleno de misterios, reservado para bandidos y lobos. Era un motor logístico, quizá el recurso físico más codiciado de la región. De allí salía la madera gruesa que sostenía los techos de las casas, los ejes de las carretas y la pesada estructura de las máquinas de asedio. También daba la leña indispensable para no morir congelado en invierno, y, por encima de todo, funcionaba como un coto de caza privado, una inmensa caja fuerte al aire libre exclusiva para la élite. Para blindar ese capital, los reyes y la alta aristocracia levantaron un sistema legal paralelo, completamente aislado del derecho común. La ley del bosque operaba sin concesiones. Los guardas forestales caminaban por los senderos con ballestas y espadas cortas, respaldados por una autoridad absoluta. Podían confiscar herramientas, arrestar o mutilar a quien cruzara la línea de los árboles sin tener el permiso en la mano. Abajo en la aldea, esto generaba una tensión diaria, porque las familias necesitaban forzosamente los recursos de esos montes para sobrevivir. Las asambleas vecinales peleaban sin descanso frente al juez para no perder su antiguo derecho a recoger leña. El límite permitido era exacto y asfixiante. Un aldeano libre solo tenía autorización para llevarse las ramas secas que el viento hubiera tirado al suelo, o las que lograra arrancar usando un pequeño gancho de mano. Acercarse con un hacha de hierro a un árbol vivo era un delito grave. Si un guarda escuchaba el golpe metálico contra el tronco de un roble, o encontraba astillas frescas manchando el barro del camino, la multa caía de inmediato. En muchos casos, saldar esa deuda implicaba entregar los bueyes de labranza y arrastrar a toda la familia a la ruina. Hasta los animales domésticos entraban en esta maquinaria de control. Si un pastor necesitaba un mastín grande para espantar a los lobos de su rebaño, la ley forestal le exigía amputarle los dedos de las patas delanteras al perro. Así se aseguraban de que el animal conservara la fuerza para ladrar y defender a las ovejas, pero quedara inhabilitado para correr rápido y cazar a los siervos del dueño de la tierra. La amenaza para esa riqueza no venía solamente del aldeano hambriento que entraba a escondidas en la noche para atrapar un conejo. La sangría que de verdad encendía las alarmas del castillo era obra de grupos organizados. Cazadores profesionales, muchas veces liderados por mercenarios sin empleo o por clérigos que sabían cómo esquivar los castigos, invadían el bosque vecino. Llevaban perros de presa, redes pesadas, antorchas y caballos de carga. Mataban decenas de venados en una sola madrugada y colocaban la carne salada en el mercado negro de las ciudades. Incluso los propios caballeros, al volver ahogados en deudas después de un torneo militar, armaban expediciones secretas para saquear los montes de sus rivales y meter plata rápida en sus arcas vacías. En la península ibérica, estos terrenos sumaban otra urgencia material. Los tupidos encinares y robledales del centro y del sur no solo daban ramas para el fuego, soltaban millones de bellotas al suelo. Esa comida engordaba a los rebaños de cerdos que sostenían a los pueblos antes de la matanza de invierno. El derecho a que los animales pastaran en el bosque, un privilegio conocido como la montanera, valía tanto que desataba guerras cortas entre comunidades. Cuadrillas de vecinos con lanzas de madera y garrotes pesados vigilaban la frontera invisible de sus árboles, dispuestos a golpear a cualquiera que metiera cerdos forasteros en su zona. Los tribunales forestales no disimulaban sus sentencias. Cegar a un cazador reincidente o cortarle la mano derecha en el centro de la plaza
funcionaba como una advertencia física imposible de ignorar. El mensaje era directo. El territorio tenía amo, y cada rama caída, cada nido de halcón y cada panal de miel silvestre figuraba en el pergamino del administrador como propiedad privada. Toda esta vigilancia obsesiva para proteger unos troncos y unos kilos de carne salvaje no respondía a un simple capricho señorial. Guardar la madera con tanto celo tenía una razón práctica indiscutible. Sin importar si uno dormía bajo la bóveda de piedra tallada de una fortaleza o bajo el techo de paja húmeda de una cabaña, todos sabían que cada 12 meses el entorno se volvía letal. Llegaba un golpe de clima que ningún ejército podía frenar, una temporada entera donde la diferencia entre vivir o morir se medía únicamente por la cantidad de leña que habías logrado pilar contra la pared. Tener los cofres llenos de plata no siempre garantizaba dormir caliente. Una noche de enero del siglo XIV exponía una paradoja inevitable. Mientras la escarcha trepaba por los muros, el inmenso castillo de piedra del noble solía volverse un encierro mucho más frío, húmedo y hostil que la cabaña apretada de un labrador. El hielo no entendía de fueros ni de jerarquías. Castigaba a todos por igual. Cuando la nieve bloqueaba los caminos y los ríos se congelaban, el mundo exterior desaparecía. Para el señor del valle, su propia fortaleza se convertía en una trampa de escarcha. Esas mismas murallas gruesas que en el verano detenían los impactos de piedra, en el invierno funcionaban como esponjas. Absorbían el frío del aire y lo escupían hacia los grandes salones. Los enormes tapices de lana colgados en la piedra no estaban ahí para exhibir buen gusto. Eran un intento desesperado por frenar el viento helado que se colaba por las grietas y aullaba toda la madrugada. Encender una chimenea gigante no resolvía el frío. Su diseño dejaba escapar casi todo el calor por el tiro abierto hacia el cielo nocturno, dejando la sala helada a solo un par de metros de las brasas. Caminar por las habitaciones obligaba a los dueños y a sus sirvientes a cargar capas pesadas de piel de zorro o de lobo. Buscaban acercarse tanto al fuego para dejar de temblar que a veces quemaban los bordes de su ropa, mientras, a sus espaldas, la tinta del notario y el agua de las jarras de plata amanecían endurecidas por el hielo. Al caer la noche, la única manera de sobrevivir consistía en meterse en una cama rodeada de cortinas gruesas, cerrando las telas para crear una caja de aire tibio y metiendo entre las mantas ladrillos calentados previamente al fuego. Abajo en el valle, entre los árboles pelados, la lógica de la cabaña campesina operaba bajo otras reglas y, a nivel térmico, era más efectiva. Era un espacio reducido, levantado con adobe, barro y ramas, tapado por un techo espeso de paja. Ese armazón atrapaba el calor. En medio de la única habitación ardía el fuego de la familia, sin una chimenea abierta que robara la energía. El humo subía despacio y se filtraba a través de la paja del techo. Lograban calentar el ambiente, pero cobrando un precio físico altísimo. Ese aire espeso y gris enrojecía los ojos día y noche, llenaba los pulmones de ceniza con el paso del tiempo y manchaba de hollín cada plato de madera y cada rostro bajo ese techo. A ese fuego continuo se le sumaba una fuente de calor forzosa. Cuando apretaban las nevadas, las vacas, los cerdos y las ovejas no se quedaban a la intemperie esperando el ataque de un lobo. Entraban a vivir bajo las mismas vigas que sus dueños, separados apenas por un desnivel en la tierra o una valla baja. Los cuerpos pesados respirando juntos y el estiércol fermentando despacio en un rincón lograban levantar la temperatura del lugar. Se formaba un refugio cerrado, donde la falta de agua para lavarse, la grasa curada colgando del techo, el humo de la leña mojada y el sudor de los animales armaban un aire denso que apenas dejaba respirar. En esos meses de aislamiento, nadie trabajaba la tierra. Todo dependía de racionar lo que se había guardado en las bodegas. Arriba en la fortaleza, el menú se sostenía a base de carne de caza en salazón, guisos de legumbres y quesos duros. Abajo en la aldea, la familia resistía cortando tiras de ese cerdo ahumado, partiendo pedazos de pan oscuro endurecido y tomando cerveza turbia para sumar calorías. El cálculo no perdonaba fallos. Si una sequía había mermado el trigo,
o el guarda del castillo confiscaba el carro de la leña por una multa atrasada. La temporada dejaba de ser un descanso forzado para volverse una agonía silenciosa. Cuando el alimento no alcanzaba para que el cuerpo generara calor desde adentro, los niños pequeños y los ancianos no llegaban vivos al deshielo. Fuera con el respaldo de un título o con las manos callosas, la rutina del invierno implicaba aguantar encerrados. Compartían el mismo espacio reducido durante semanas, soportando el roce constante y el ruido de la nieve crujiendo bajo las botas. Tanta opresión iba gastando la paciencia. Un empujón por accidente al buscar lugar cerca del fuego, un insulto murmurado en los pasillos de piedra, la sospecha de que alguien había escondido un poco de harina o el robo de una simple manta gruesa encendían chispas peligrosas. Al primer rayo de sol que lograba derretir el hielo y despejar los caminos, toda esa rabia acumulada no terminaba en peleas a ciegas. Esa furia social corría a descargarse en los engranajes de la institución más lenta, burocrática y exigida de la época. Cuando un hombre cruzaba la línea de la ley, su destino rara vez terminaba en el encierro de una mazmorra húmeda, pudriéndose entre cadenas. En esos siglos, mantener a alguien preso por años no funcionaba como castigo. Las celdas en los subsuelos de los castillos servían casi en exclusiva para guardar a prisioneros de guerra valiosos mientras llegaba la plata de su rescate, o para retener a un acusado apenas unos días antes de llevarlo ante el juez. Mantener a un ladrón entre cuatro paredes, gastar grano en alimentarlo y pagarle a un guardia para vigilarlo sin sacar nada productivo a cambio era un lujo inútil que nadie estaba dispuesto a sostener. El tribunal no buscaba corregir el alma del culpable ni devolverlo limpio a la aldea. Lo que el administrador del señorío quería, con una urgencia calculadora, era su dinero. Sentarse a dictar sentencia era uno de los negocios más seguros y rentables de todo el territorio. Si dos labradores terminaban a los golpes por el límite de un pastizal, o uno denunciaba al otro por robarle una pala de hierro, el juez veía una oportunidad directa de cobro. Las peleas en la taberna, los insultos a los gritos en la plaza o un corte de cuchillo que llegaba al hueso se arreglaban poniendo plata sobre la mesa. El agresor le entregaba una parte a la familia afectada para frenar una cadena de venganzas. Y luego, de forma innegociable, dejaba una suma igual o más grande en las arcas del noble por haber quebrado la paz del valle. En las villas fronterizas de la península ibérica, el peso de la culpa no siempre dependía del capricho de la autoridad. A menudo, quien escuchaba las denuncias de robo era un grupo formado por los mismos vecinos. En varias zonas, la mayor prueba no se basaba en encontrar huellas físicas, sino en la resistencia de un juramento. Si el acusado conseguía que 12 aldeanos pusieran la mano sobre los evangelios y juraran frente al altar que lo creían inocente, el tribunal le abría la puerta. Respaldar a un vecino frente a la iglesia no se tomaba a la ligera. El pánico físico a condenar la propia alma al infierno y a arder por la eternidad funcionaba como una barrera brutal contra la mentira. La dinámica cambiaba de golpe si el infractor tenía los bolsillos vacíos. Quien no podía pagar las multas con plata, pagaba con la piel. A los culpables sin propiedades los amarraban a un poste de madera en pleno mercado. Atado a la vista de todos, el hombre recibía la burla y los escupitajos de su propia gente. Una marca de deshonra aplastante en un entorno donde la reputación definía si te prestaban herramientas o te dejaban morir de hambre. Para los límites que no se podían cruzar, como la traición al rey, el asesinato o el robo a mano armada, esperaba la soga áspera o el golpe del hacha. Sin embargo, ante la menor grieta legal, el castillo prefería embargar. Romperle el cuello a un agricultor hábil significaba perder la cuota de la cosecha. Llevarse su mejor yunta de bueyes, en cambio, era un negocio redondo que lo obligaba a seguir arando la tierra bajo el peso de la deuda. Detrás de los muros de piedra, el mundo del acero y de los linajes antiguos operaba con sus propias reglas. Ningún guerrero cubierto de hierro iba a permitir que un grupo de labradores decidiera su destino tras una acusación grave. Para la alta aristocracia aplicaba el juicio por combate, la ordalía de sangre. Esa élite militar peleaba respaldada por una certeza inquebrantable. Si cruzaban las armas en igualdad de condiciones,
Dios jamás permitiría que la hoja de un mentiroso lograra la victoria. Cuando dos nobles chocaban por el control de un río o por una acusación de traición en la corte, llevaban el pleito a un terreno de arena cercado. Entraban con hachas, espadas o lanzas, forzando un desenlace que solía dejar un cuerpo en el suelo. Ceder ante el filo del otro no era solo admitir la derrota militar. Implicaba que el cielo mismo emitía un veredicto de culpabilidad. Al perdedor le cortaban la cabeza. El rey absorbía sus castillos de un plumazo y sus herederos terminaban en el exilio sin una sola moneda. El golpe seco del acero terminaba resolviendo los contratos de propiedad que los notarios no lograban destrabar en el papel. Monjes, reyes y consejos rurales se apoyaron en este cruce de multas implacables, juramentos sagrados y duelos a muerte para sostener la estructura de su sociedad y hacer caja con cada ofensa. Funcionaba como una balanza sin fisuras, donde hasta el corte más superficial y la pelea más absurda tenían un valor estipulado en piezas de plata. Pero ese control milimétrico sobre los cuerpos y la tierra estaba a punto de chocar contra una pared invisible. En los muelles apretados del Mediterráneo, bajando por las rampas de los barcos mercantes, ya caminaba una amenaza biológica capaz de quebrar cualquier orden humano. Un castigo sin rostro del que ningún tribunal y ningún juez, sin importar el grosor de sus muros ni el tamaño de sus arcas, podría librarse jamás. Pagar con plata pura no garantizaba ganarle a la muerte. Al revisar los manuales médicos y las actas de defunción, el panorama queda claro. El médico de ciudad, vestido con telas caras, que atendía a un duque a base de purgas violentas y ungüentos con arsénico, terminaba siendo mucho más letal que la curandera del pueblo con sus ramas hervidas. En el negocio de la salud, el dinero de la nobleza solía comprar un pasaje más rápido y doloroso directo al cementerio. La instrucción oficial de las primeras universidades sostenía que el cuerpo funcionaba por el equilibrio de los 4 humores. Para los especialistas, un dolor crónico o una fiebre fuerte respondían a un exceso de sangre, bilis o flema. La indicación de los textos era vaciar al enfermo a toda costa. Le pegaban sanguijuelas oscuras, le abrían las venas de los brazos y le daban brebajes para forzar el vómito. Si un señor feudal caía a la cama con una herida de guerra infectada, sus músculos pedían a gritos retener agua y energía. Pero los doctores por los que pagaba una fortuna lo desangraban hasta dejarle la piel blanca. Secaban sus reservas en horas y le quebraban por completo las defensas, asegurando que no volviera a levantarse. Abajo, en el fondo del valle, la falta de monedas salvaba al labrador de ese castigo físico. Sin recursos para pagar a un doctor, la familia llamaba a las mujeres mayores de la aldea. No hablaban latín ni guardaban pergaminos, pero conocían los troncos y las hojas a la perfección. Hervían la corteza del sauce blanco para bajar el fuego de la fiebre y aflojar el cuerpo. Si el tajo de una guadaña abría la carne, usaban miel pura y telas de araña limpia sobre el corte para frenar la infección. Sus manos no podían frenar la muerte cuando ya era segura, pero al menos dejaban que el cuerpo diera su propia pelea sin vaciarle la sangre a propósito. Tampoco es cierto que cruzaran la vida entera sin tocar el agua. En las ciudades grandes operaban los baños públicos, y en el campo la gente se metía a los ríos durante los meses de calor. En pleno invierno, se frotaban la piel con trapos húmedos frente a las brasas, simplemente porque la mugre pegada y las picaduras de pulgas no dejaban dormir a nadie. El riesgo real no estaba en la piel, sino bajo tierra. Sin tuberías cerradas, la suciedad de los pozos ciegos terminaba filtrándose hacia el agua de beber. Tragar agua contaminada desataba infecciones intestinales que vaciaban las casas y no perdonaban a los niños más chicos. Sobre esa línea de resistencia física tan frágil, cayó un golpe que nadie pudo prever a mediados del siglo XIV. La Gran Plaga no respetó muros de piedra, fueros ni escudos de armas. Bajó por las rampas de los puertos comerciales, moviéndose escondida en las pulgas que viajaban en los barcos mercantes. En cuanto la enfermedad pisaba una ciudad,
el avance rompía cualquier cerco militar o rezo en la capilla. A los enfermos les brotaban bultos negros bajo la piel, la fiebre los quemaba por dentro y los pulmones se ahogaban. La gente se desplomaba entre los puestos del mercado, en los pasillos de los monasterios con más tierras y en medio del campo de trigo sin cegar. Ese pánico resquebrajó las reglas más antiguas. La familia, el único escudo firme en la aldea, se rompió por el terror puro al contagio. Los notarios se negaban a entrar en las casas para escribir los testamentos y esquivaban las camas de los moribundos. Los señores feudales llenaron sus carros y escaparon hacia las fortalezas más altas de la montaña, convencidos de que el aire limpio los protegería. Pero la enfermedad subía con ellos, atrapada en las telas y en los baúles. En apenas unos años, se llevó hasta un tercio de toda la gente. Pueblos enteros quedaron mudos. Los techos de las cabañas se hundieron bajo la lluvia, y el ganado de cría, sin nadie que le abriera los corrales, terminó perdiéndose entre los árboles. Para los que lograron sobrevivir a los entierros masivos, el mapa económico había cambiado de golpe. Al quedar tan pocas manos vivas para empuñar una hoz, el precio de cada trabajador se disparó. Arriba en el castillo, viendo los pastizales vacíos y los cobros paralizados, los nobles trataron de forzar las leyes. Usaron guardias y amenazas para que los labradores trabajaran por las mismas monedas de antes y entregaran más grano para tapar las deudas de la aristocracia. Sin embargo, el miedo había cambiado de forma. Acostumbrados a lidiar con la muerte en su propia casa, los hombres del consejo sintieron que la presión rompía el trato por completo. Soltaron el arado, se plantaron frente a la tierra vacía y por primera vez levantaron la vista hacia las murallas para mostrar los dientes. Un grupo de labradores envueltos en harapos que agitaba horcas oxidadas frente a las puertas de un castillo. Esa imagen de un motín ciego, aplastado en pocos minutos por el choque de la caballería, no encaja con los documentos de la época. Los archivos judiciales guardan un orden distinto. Cuando una aldea se levantaba en armas, armaba una operación calculada, una línea de infantería bajo el mando de veteranos de guerra o de nobles menores caídos en desgracia. Eran hombres que conocían la estrategia y sabían exactamente por dónde quebrar los puntos débiles de una muralla. El golpe de la gran plaga cortó el equilibrio rural de tajo. De pronto los campos estaban vacíos y faltaban brazos para arar. Al ser pocos, los sobrevivientes notaron el peso de su valor y empezaron a exigir contratos justos y pagos más grandes. Asustada ante la amenaza de perder sus cosechas, la alta nobleza respondió con todo el cerco del sistema. Firmaron leyes para congelar las pagas por decreto y forzar a la gente a entregar los mismos impuestos del pasado. Al ver que los pergaminos volvían a asfixiarlos, los campesinos dieron por roto el pacto de obediencia. En la península ibérica, la revuelta de los irmandiños en el siglo XV fue el mayor ejemplo de esta ira coordinada. No se trató de un estallido espontáneo en un valle perdido de Galicia. Lograron reunir una coalición enorme de casi 80.000 hombres armados. Y en esa marcha no solo había labradores. Caminaban artesanos adinerados, mercaderes, jueces y clérigos, todos agotados por los secuestros y los cobros forzosos de la aristocracia local. Se agruparon en una hermandad que operaba casi como un gobierno paralelo. Cobraban fondos, armaban presupuestos y emitían documentos para mantener en pie a sus tropas. Al avanzar, este bloque no chocaba a ciegas contra la piedra. Le pagaron a especialistas de logística para cruzar los bosques arrastrando máquinas de asedio. Ubicaron cañones rudimentarios de pólvora para agrietar los muros y bloquearon los caminos buscando rendir a las fortalezas por hambre. El impacto sacudió el mapa. En muy poco tiempo, derribaron a escombros más de 130 castillos y torres de vigilancia. Los aristócratas más crueles tuvieron que montar a caballo en la madrugada y escapar a los reinos vecinos para evitar la soga al cuello. Sin embargo, los motivos de este ejército desarman la idea moderna de la rebeldía. Quienes marchaban en Galicia, al igual que los campesinos de la yaquería en Francia, no buscaban derrocar la monarquía ni destruir el sistema de clases. Su avance era profundamente conservador.
Iban al combate gritando vivas al rey, seguros de que los señores de la zona eran unos traidores que habían roto las leyes antiguas. Se sentían la mano ejecutora de la justicia de la corona. Echaban abajo los castillos porque los veían como nidos de ladrones que actuaban fuera del orden natural y divino. Tarde o temprano, la maquinaria del poder lograba recomponerse. La aristocracia dejaba a un lado sus disputas, pedía préstamos enormes para traer tropas mercenarias extranjeras y armaba un contragolpe sostenido por la caballería pesada y la traición interna. Cuando las milicias caían, la represión no dejaba lugar a dudas. Las ejecuciones se montaban a la vista de todos para inyectar pánico. A los líderes del levantamiento los ahorcaban en los árboles de los caminos, despedazaban los cuerpos y los tiraban al fuego. El castigo marcaba en carne viva a quien le pertenecía de verdad el monopolio de la fuerza y la escritura de las leyes. La madera y la guadaña podían causar estragos por un tiempo, pero el peso del acero profesional siempre devolvía todo a su lugar. Pese al humo y a la resistencia armada de esos levantamientos, la inmensa mayoría de los trabajadores medievales jamás arrojó una antorcha contra un muro, ni desenvainó un arma contra su amo. Atravesaban las décadas aguantando el desgaste físico y pagando la renta. Quienes cruzaban los inviernos y los accidentes para llegar a la vejez, se quedaban en la tranquilidad tensa de sus aldeas. Allí, a punto de soltar el cuerpo, organizaban el final de sus días con una precisión burocrática muy estricta. Un hombre apoyado en un bastón torcido, pidiendo un trozo de pan bajo la lluvia. Esa es la estampa habitual que nos viene a la cabeza al hablar de la vejez en esos siglos. Pero al abrir los protocolos notariales guardados en los archivos locales, el cierre de la vida muestra un cálculo mucho más frío y organizado. Un campesino que ya no soportaba el peso del arado no se sentaba en un rincón de su cabaña a esperar la caridad de sus hijos. Buscaba a un escribano rural y le pasaba el control de su parcela al heredero, atándolo a un contrato de mantenimiento que no dejaba margen al error. Esa firma funcionaba como un seguro de vida anclado en la tierra. Llegar a los 50 años significaba cargar con un cuerpo castigado sin tregua. Las rodillas crujían por décadas de caminar doblado sobre el surco húmedo, y la columna vertebral conservaba el rastro de cientos de sacos de grano cargados a la espalda. Cuando un padre notaba que los brazos le temblaban y ya no lograba guiar a los bueyes durante 14 horas bajo el sol, la urgencia de asegurarse el alimento se volvía absoluta. Tenía que garantizar su cena y la de su esposa antes de que el cansancio le arrebatara toda la autoridad bajo su propio techo. Esos contratos de vitalicio se redactaban desde la desconfianza más profunda. El pergamino no se apoyaba en el afecto de la familia ni en las buenas intenciones. El notario anotaba el número exacto de hogazas de pan de trigo blanco que el hijo debía entregarles a la semana, para evitar que los viejos les dieran a masticar sobras de centeno duro. El papel dictaba las jarras de vino o sidra que les correspondían al mes, los metros de tela gruesa para coserles abrigos antes de las heladas, y la ración innegociable de carne de cerdo salada que debían recibir después de la matanza de noviembre. Cada bocado y cada hilo quedaban registrados en tinta. El acuerdo también trazaba fronteras físicas dentro de la misma casa. Los padres se aseguraban el derecho inamovible a dormir en un espacio específico, casi siempre el rincón más pegado a las brasas para soportar el invierno. Mantenían el control de un huerto pequeño para sacar sus cebollas y el permiso para criar media docena de gallinas que les dieran huevos frescos. El miedo al futuro los empujaba a cubrir cualquier riesgo. Si una fiebre fuerte o un accidente talando árboles en el bosque mataba al hijo heredero antes de tiempo, el documento forzaba a la nuera viuda o a los nietos a seguir entregando el pan y la leña sin ninguna interrupción. Cuando los lazos de sangre fallaban y la nueva familia dejaba que el fuego de los viejos se apagara, la amenaza del papel se hacía realidad. El anciano tenía base legal para presentarse ante el consejo de la aldea, anular la herencia y expulsar a su propio hijo de la parcela. Bastaba una queja formal para entregarle la tierra a un sobrino o a un vecino cualquiera que estuviera dispuesto a cumplir con los pagos de comida. Era un pacto de supervivencia estricto, en un valle donde nadie te acercaba un saco de harina si no podías devolver el esfuerzo.
Arriba, detrás de los muros gruesos del castillo, la llegada de la vejez arrastraba otro tipo de deudas. El cuerpo de un guerrero de 60 años cargaba con el precio físico de la violencia. La piel mostraba las marcas de flechas sacadas a tirones y los huesos conservaban las fracturas mal curadas por los golpes en los torneos. A ese castigo acumulado se sumaba el dolor punzante de la gota. Tras pasar décadas cenando carne de caza y vino dulce, esquivando los vegetales, las articulaciones inflamadas convertían cada paso por los pasillos de piedra en una tortura. Las rodillas, gastadas por años de afirmarse sobre los estribos, apenas lo mantenían en pie. Ya no podía levantar los 30 kilos de su armadura de acero, y su etapa de montar para la guerra había terminado. Al llegar a sus últimos días, la preocupación de ese hombre no pasaba por quedarse sin leña ni sin comida. La cosecha de sus vasallos seguía llenando las bodegas. Su miedo se dividía en dos frentes: la condena que esperaba a su alma y el peligro de que su apellido perdiera peso político. Dictar el testamento se volvía una maniobra al límite de la quiebra. La ley sucesoria le exigía entregar el castillo central, las tierras más fértiles y el cobro de los peajes al hijo mayor, sin dividir un solo metro. Repartir el mapa entre varios hermanos equivalía a desarmar la fuerza del linaje y dejarlos vulnerables ante otras familias. Acorralado por esa regla, el anciano pasaba sus años finales presionando a sus labradores para juntar plata en efectivo de urgencia. Necesitaba llenar cofres de monedas para pagar las dotes de sus hijas y amarrar matrimonios con aliados que lo respaldaran. También urgía comprar fincas secundarias para los hijos menores, evitando que, sin tierras propias, terminaran alquilando su espada como capitanes mercenarios. Al final del cálculo terrenal, aparecía el saldo divino. Después de una vida dedicada a quemar campos rivales, cobrar rentas por la fuerza y matar por territorios, el terror físico al fuego del infierno lo atormentaba en las noches de fiebre. Para saldar esa enorme deuda de sangre, el noble firmaba transferencias gigantescas desde la cama. Entregaba bosques de robles enteros, molinos que dejaban mucha renta y cálices de oro pesado a los monasterios locales. A cambio de esa cesión patrimonial, fundaba una capilla privada a su nombre y ataba a los sacerdotes con un contrato eterno. Los monjes asumían la obligación legal de cantar misas fúnebres y encender cera por su alma cada madrugada, sin faltar un solo día, hasta que llegara el fin de los tiempos. Fueran hombres con las manos llenas de callos de tanto apretar el arado, o caballeros dueños de grandes valles, los dos extremos cerraban su etapa apoyándose en la burocracia. Al notar que el cuerpo ya no resistía, ambos acudían a la tinta de un escribano y a los sellos notariales de cera para garantizar que la oscuridad no los consumiera en el último tramo. Uno buscaba un rincón caliente cerca de las brasas en una cabaña de barro. El otro, comprar rezos suficientes para no arder en la eternidad. Ese sistema tejido a base de deudas cruzadas, asambleas que vigilaban cada parcela, monjes con espadas y nobles asfixiados por mantener su estatus, daba la impresión de ser indestructible. Sostenía la vida en Europa como si fuera un muro de piedra ciega, capaz de aguantar los siglos sin moverse. Ese bloque monumental, sin embargo, no se partió por la llegada de debates sobre la filosofía o la libertad. Empezó a crujir de forma mucho más rápida y cruda, empujado por el estruendo de un humo negro que iba a hacer saltar por los aires los muros de los castillos y a reescribir para siempre las reglas de la guerra y del poder. El sonido fue un golpe seco en medio de la llanura, seguido por una nube gris y el olor picante del azufre. Una bola de plomo sucia, disparada desde un tubo de hierro por un peón de infantería que cobraba unas monedas de cobre al mes, perforó el centro de una coraza perfecta. Esa placa de acero representaba la riqueza de varias granjas y había sido forjada a medida para proteger el cuerpo de un duque. El gran señor cayó al barro, ahogándose dentro de su propio blindaje. En ese segundo fulminante, toda la economía militar de la época y la superioridad del aristócrata a caballo se vinieron abajo. La entrada de la pólvora negra en la guerra fue un terremoto financiero que le arrancó a la nobleza su monopolio sobre la fuerza. De la noche a la mañana, el entrenamiento desde la niñez,
La cría selectiva de caballos inmensos y el gasto incalculable en acero dejaron de asegurar la victoria. Un bloque cerrado de hombres, reclutados en las aldeas o en los callejones, entrenados apenas unas semanas para disparar armas de fuego y sostener picas largas, podía frenar y despedazar la mejor carga de caballería del continente. La balanza del miedo había cambiado de dueño. Los señores de la guerra intentaron resistir. Exigieron a los herreros que engrosaran las armaduras y añadieran placas frontales para frenar el impacto del plomo. Pero el blindaje alcanzó el límite de lo que la anatomía humana podía soportar. Bajo 50 kilos de metal, un hombre no lograba respirar en terreno irregular, y los caballos colapsaban fulminados por el calor y el peso. La época del caballero solitario, aquel que cabalgaba buscando aislar a un conde para cobrar su rescate en plata, quedó sepultada en el pasado. Al llegar el siglo XVI, la guerra ya exigía otra maquinaria. Los reyes dejaron de convocar a sus vasallos bajo los viejos juramentos. Empezaron a contratar bloques de mercenarios a sueldo. Miles de infantes que cobraban una cuota fija, marchaban al ritmo de los tambores y respondían a los capitanes de la corona, no a los escudos antiguos. Para pagar esos ejércitos fijos y para fundir los cañones de bronce oscuro capaces de reducir las murallas de piedra a escombros en pocos días, el Estado centralizó el cobro de impuestos con agresividad. El noble rural que gobernaba su valle con 10 jinetes de escolta pasó a la irrelevancia ante el avance de la artillería real. Ese quiebre no solo vació el poder de los castillos aislados. Abajo, en el surco de la aldea, la rutina también sufría un cambio definitivo. Las grandes minas de plata descubiertas en Europa Central a finales de la época, junto con las rutas comerciales internacionales, llenaron los caminos de monedas nuevas. El resultado fue una inflación persistente. Ante los ojos asombrados de los más viejos, el precio del grano, de las carretas, de las herramientas de labranza y de los tejidos de lana se multiplicó con rapidez. Para los labradores que guardaban en sus casas los contratos firmados por sus bisabuelos, esa devaluación fue su mayor golpe de suerte. Esos papeles congelaban la renta anual perpetua en 2 o 3 monedas de plata y un par de gallinas. De pronto, esa deuda antigua no representaba nada en comparación con la plata que ahora recibían por vender su trigo o sus animales engordados. Lograron juntar ahorros, compraron mejores parcelas para sus hijos y formaron una élite rural acomodada que ya no estaba dispuesta a someterse a ninguna servidumbre antigua. Acorralados entre unas rentas que ya no valían nada y la humillación del humo en los campos de tiro, los viejos guerreros tuvieron que salir de su encierro. Abandonaron las salas de armas frías de sus fortalezas y peregrinaron hacia las cortes iluminadas de las capitales. Para sobrevivir al nuevo orden, tuvieron que cambiar la malla de acero por trajes carísimos de seda, reemplazar la lanza por la pluma del burócrata y dejar las expediciones de captura para entrar en la lenta maquinaria de la diplomacia. El hombre que imponía su voluntad a punta de espada mutó de forma definitiva para no desaparecer. Toda esa red densa de deudas cruzadas, asambleas que vigilaban cada linde, monjes armados y aristócratas gastando fortunas por prestigio, terminó de ceder. El sistema se retiraba en silencio, borrando sus privilegios extremos y sus antiguas obligaciones. Pero al marcharse, dejó un rastro físico muy firme. Enterrados bajo el polvo en las bodegas de las parroquias y en los arcones de los consejos rurales, quedaron apilados miles de pergaminos, contratos de arrendamiento y libros de cuentas cruzados con tinta negra. Son esos registros, estrictos y exactos, los únicos testigos que, siglos después, terminarían por desarmar para siempre los cuentos de hadas. Quien cruzara la puerta de un castillo o pisar el barro de una aldea esperando encontrar el choque constante de las espadas y la crueldad desatada de las leyendas, se llevaría una sorpresa inmediata. Lo que dominaba ese mundo no era la sangre, sino el papeleo. Era una sociedad asfixiada por la burocracia, atada a tribunales, contratos milimétricos y reglas que medían hasta el último respiro de la rutina diaria. La idea de un mundo cortado en blanco y negro, donde unos pocos tiranos pisoteaban a una masa de esclavos mudos, se derrumba al leer los pergaminos.
Ese escenario operaba como una maquinaria mucho más pesada y difícil de mover. Desde el duque con el apellido más antiguo hasta el labrador que cortaba el trigo, todos caminaban sobre el mismo tablero inestable, atrapados en una red donde el único objetivo era sobrevivir al invierno. El caballero que marchaba a la guerra, envuelto en acero y subido a un caballo inmenso, escondía un miedo muy terrenal en sus libros de cuentas. Vivía encadenado al precio de su propio hierro, rodeado de deudas y obligado a jugarse el cuello en los torneos o cazar prisioneros para no quebrar. Ese poder que hoy se ve absoluto exigía una cantidad de plata inmensa para mantenerse en pie. Del otro lado, el hombre que rompía la tierra con el arado tampoco encajaba en el papel de víctima. Tenía las manos llenas de callos, sí, pero conocía sus derechos, participaba en asambleas estrictas y maniobraba para defender su cosecha. Las aldeas juntaban monedas para pagar abogados, escondían el grano del recaudador y cerraban filas cuando el frío apretaba. Lejos de ser un rebaño esperando el golpe del lobo, se comportaban como especialistas en la supervivencia. Al mirar hacia la frontera ibérica, las reglas se tensaron aún más. Hubo labradores que lograron el respeto de la nobleza con el simple acto de comprar una armadura y galopar hacia el frente. Hubo monjes armados que dormían con la malla de acero puesta, pero que de día calculaban rentas como grandes empresarios. Ellos mismos protegían a los musulmanes mudéjares porque entendían que, sin esos impuestos, la muralla caería. Frente a la urgencia de llenar los cofres, el fanatismo pasaba a un segundo plano. Guerreros, clérigos y campesinos se sostuvieron en una especie de disputa de desgaste. Se vigilaban, regateaban los permisos para usar el molino, iban a juicio por las ramas caídas en el bosque y lograban mantener un equilibrio frágil durante generaciones. Aún así, cruzando inviernos, cobrando rescates y contando los sacos de grano, encontraron la fuerza para levantar techos de piedra inmensos. Armaron asambleas vecinales que sentaron bases legales, redactaron los primeros contratos para asegurar la vejez y mantuvieron al continente funcionando. Juzgar este escenario con aires de superioridad o buscar en él monstruos y héroes limpios es un error de perspectiva. Hay que acercarse a ellos, reconociendo el peso físico y mental que soportaron para no dejarse aplastar por un entorno brutal. Lo que quedó anotado en la tinta negra de los libros de cuentas y los testamentos no tiene la belleza de los cuentos. Pero ahí, en la simple terquedad de aferrarse a la tierra y resistir el corte del acero y la mordida de la escarcha, se encuentra el verdadero pulso de esa época.